Bienvenida, bienvenido. Estás en Namás Terapias. Muchísimas gracias por estar ahí. Muchísimas gracias por estar aquí. Mandatos familiares. ¿Alguna vez te preguntaste por qué te ocurren determinadas cosas en la vida? En virtud de la educación que recibiste de tu padre, de tu madre, de la familia, inclusive de la sociedad. ¿Cómo influyen los mandatos familiares en la vida de las personas? En la vida de los hijos, por ejemplo. Ahora bien, ¿por qué quiero tocar el tema de mandatos familiares hoy? Porque escucho constantemente, y seguramente lo escuchás vos, las reacciones negativas que hay por la educación recibida de la madre, del padre, de personas inclusive que vienen aquí a mi consultorio, en donde ponen de manifiesto sus frustraciones porque siguieron los mandatos del padre, de la madre, de los abuelos, tíos, familia, y no les dio resultado, o no te dio resultado, o sí te dio resultado. Bien, ahora bien, ¿dónde está el secreto? ¿Qué es lo que sirve de los mandatos familiares que nos hace bien? ¿Y qué es lo que tenemos que aceptar? Que no es para nosotros, por más que hayan sido con todo el amor del mundo nuestros padres, fundamentalmente. Porque como los hijos no son propiedad de los padres, y a través de su crecimiento y su desarrollo van viendo y sintiendo la vida de una forma distinta, los mandatos que forman parte de la educación no siempre coinciden con esta persona o personita que va desarrollando su vida con una óptica distinta sobre la misma. Ahora bien, ¿por qué? ¿Por qué inclusive de adultos negamos determinados mandatos que hacen que sucumban o que sucumbas en situaciones que repetís lo que hizo papá o lo que hizo mamá? Y vos sentís que no es para vos. Entonces, ¿cuál es el límite? ¿Cuál es el punto de inflexión para decir, no, por más que sean los mandatos familiares, esto no es para mí porque me hace daño? Y es una suerte de desapegarse de una educación que a lo mejor es cierto, en algunos aspectos fue buena, pero no en todos. Las mujeres generalmente, llevan un poco el conflicto o trauma de la madre o la falta de amor del padre. En el varón pasa más o menos lo mismo, porque hay un vínculo obviamente sentimental que se forma, y a veces ese vínculo sentimental no es tal como uno quisiera, como uno cree. Dentro de esta complejidad, porque el tema es muy largo, están los mandatos familiares. Nos enseñan de chiquito, te enseñan de chiquito, hacé tal cosa, no hagas tal otra. Y vos te das cuenta que no te gusta lo que te dicen que hagas o lo que te dicen que no tenés que hacerlo, pero a vos te gusta hacerlo. Porque en el fondo sentís que no tenés la libertad para desarrollarte, para ser vos. Y esto, si lo llevamos a través de las etapas de la vida, nos pueden inclusive frustrar, hacer fracasar nuestros intentos por vivir distinto. Porque no tenés por qué repetir la historia de tu padre, de tu madre, de estos mandatos familiares que a veces, o en un gran porcentaje, cuando lo querés reconocer, anulan un camino que va por otro lado, no por donde te dijeron que tenés que ir. Por eso es importante analizar, pero sobre todo sentir, ¿qué es lo que me hace bien de mi padre? ¿Qué es lo que me hace bien de mi madre? ¿Qué es lo que me hizo bien de la familia? ¿Y qué es lo que no me hizo bien para no hacerlo más o hacerlo distinto? ¿Y sabés por qué? Porque por más que seas hijo de padre y madre,
sos una persona distinta, sos un ser humano individual, autónomo, independiente si lo querés ser. Esto implica que hay que rebelarse no, yo no digo rebelarse, pero sí tomar lo que te hace bien de esos mandatos de la educación y dejar de lado lo que te hace daño, porque cuando llegás adulto y tenés los mismos conflictos de siempre con tu padre, tu madre y la familia, el contexto social, y te hace daño, repito, algo hay que cambiar, algo tenés que cambiar. ¿Por qué? Porque no venimos de un repollo. Tenemos en el ADN no solamente proteico, sino vibracional, como se hace en memoria celular, que tiene que ver con nuestra personalidad, que tiene que ver con tu forma de ver la vida, repito, con tu forma de sentir los acontecimientos de la vida. Si tu padre era un orgulloso, soberbio y engreído, tal vez vos entiendas de muy pequeño que hay que ser así, pero te das cuenta que después no se logra lo que vos querés siendo de esa manera. Error. Error de tu padre, por supuesto. Si tu madre es timorata y no da un paso adelante por miedo a que le pase algo, y vos te das cuenta que sos igual, pero no querés ser así, algo tenés que hacer, es el punto de inflexión. Vos me dirás, pero ¿cuáles son las herramientas? Un montón. Psicología, psiquiatría, medicina, terapias holísticas. Por eso hablé de memoria celular. O de numerología para determinar de dónde viene esto. ¿Qué tenés de papá? ¿Qué tenés de mamá? ¿Qué tenés que resolver de lo que ellos te dejaron y no te gusta? Porque va a tener que ver con tu vida, con el desarrollo de tu vida. Y definir definitivamente lo que es bueno para vos y lo que no es, por más que hayan sido padre, madre y familia. ¿Por qué? Porque no existen los padres perfectos y mucho menos las familias perfectas, y esto lo vemos en las sociedades, esto lo ves en tu familia seguramente. Y ahí el desarrollo. Los mandatos familiares son importantes en la medida en que no te hagan daño. Muchas veces cuando uno es chico, a ver si coincidimos en esto, queremos que nuestros padres son perfectos, que lo que nos dice la familia es lo mejor que puede pasar. Y a veces un amigo, a través de los años, un compañero de escuela, o tal vez en el secundario, tal vez en la universidad, tal vez, te dicen algo que te abre la mente de tal manera que te hace analizar y razonar que lo que dijeron tus padres no era para vos. Así, con la frialdad que te lo estoy diciendo. Porque los padres, cuando tienen amor de verdad, sienten amor de verdad, cuando aman a sus hijos. Hay otros casos que no voy a hablar ahora, pero cuando aman de verdad a sus hijos, tratan de darle todo lo que consideran que es lo mejor para ellos. Y a veces se olvidan que son independientes, autónomos e individuales los hijos. Seguramente algo de eso habrás vivido vos. Todos lo vivimos en realidad. Está aquel que quiere reconocerlo y aquel que no. Pero ¿sabés cuál es el desarrollo fundamental de todo esto? Cuando llegamos a adultos, cuando llegás a adulto y te das cuenta que no cambiaste nada, te das cuenta que seguís sufriendo lo mismo que aquello que te pasó o que te dijeron que tenías que hacer. Esa educación que después se la pasás a tus hijos y te das cuenta que algo no te llena, no te satisface, no te genera felicidad y paz interior. Tiene muchísimo que ver, entre otras tantas cosas, esto que te estoy diciendo. Los mandatos familiares, la educación. No hagas esto, no hagas lo otro. Tené en cuenta esto, tené en cuenta el otro. Alguien te dice querete, primero te tenés que querer vos. Sé solidario, generoso, pero no te olvides de vos. Hay padres que lo hacen, hay madres que lo hacen. Por eso hay que ver en qué contexto se formaron también los padres, o en qué contexto familiar se formó esa educación que vos recibiste. Pero repito, no necesariamente tenés que repetir la historia. Por eso los mandatos familiares
son sumamente importantes porque venimos de ellos. Tenemos mucho de papá y tenemos mucho de mamá. Mira, te digo más, en numerología, el apellido paterno y el apellido materno, ¿sí?, hablan un poco de lo que tenés de papá y lo que tenés de mamá, investigando, analizando, ¿no es cierto? Porque es inevitable. ¿Cuáles son los mandatos familiares de un padre que abandona a sus hijos? ¿Qué hace la madre estando sola para educar a sus hijos? ¿Cuáles son sus mandatos? ¿Cuánto hay o puede haber de miedo ahí ante sus hijos, o la perfección que no existe, o lo mejor posible? Es difícil, ¿no? ¿Cuánto hay para un padre cuando la mujer no existe, la madre no existe por diferentes motivos? ¿Cómo hace un padre para educar a ese hijo o a esos hijos de la mejor forma posible? Y así podría darte un montón de ejemplos que vos seguramente lo sabés más que yo. Por eso hay que filtrar qué tipo de mandatos familiares son para vos. Y nos damos cuenta, te vas a dar cuenta, te das cuenta cuando somos adultos y no podemos transferirnos esa sensación de que soy libre porque entendí los errores de papá y los errores de mamá. Pero también entendí los errores de la tía si no tuve ni papá ni mamá, o del abuelo o de los abuelos, porque ellos trataron de darme lo mejor que pudieron, ¿no es cierto? Pero sus mandatos a mí no me sirvieron. Entonces necesariamente tuve que cambiar. Necesariamente algo me hizo cambiar, sobre todo una situación dolorosa, que viene de generación en generación. Inclusive los problemas de salud física, las enfermedades físicas, muchas están en el ADN, pero muchas enfermedades psicológicas o psíquicas, o emocionales en definitiva, también a veces la traemos como una suerte de herencia. ¿Por qué lo tenemos que soportar? ¿Por qué no autosuperarnos entendiendo que tu padre, tu madre o tu familia fueron como le enseñaron y como quisieron ser? ¿Y por qué vos tenés que ser igual? Repito, ¿por qué tenés que repetir los errores de papá y de mamá? Si vos solamente sos hijo, nieto, o sobrino o sobrina, pero sos un ser absolutamente distinto, que solamente tiene un vínculo adénico, y te diría hasta energético, que, como dicen los tibetanos, en esta vida vos elegiste a tus padres y a tu madre, a tus padres en definitiva, o a los seres que te educan o que te educaron, para venir a cumplir este propósito en la vida, tu propósito, según los tibetanos. Los mandatos familiares, obviamente que forman parte de la vida humana, obviamente que forman parte del ser humano, de vos, y tus circunstancias, y tu vida. Pero si no te suman, algo hay que cambiar, algo tenés que cambiar, porque repito, vas a repetir una historia que no te pertenece, y puede limitarte tanto al punto de ser adulto con una vida frustrada, de fracaso en fracaso, o de limitación, entre otras tantas cosas que no te van a permitir llegar a ser vos. Y no hay edad que valga para esto, ¿eh? Seguramente conoces, y conozco, decenas de personas mayores que no han superado los traumas de sus padres porque se los pasaron a ellos, como una suerte de apego y dependencia. Mandatos familiares, una realidad cotidiana, una realidad vívida, una realidad que tiene que ver con tu vida, pero no necesariamente tiene que ver con la vida que vos querés y con el cambio que necesariamente debes hacer para no repetir una historia que no te pertenece. Nos vemos en la próxima, aquí, como siempre, en Namás Terapias. Una vez más, muchas gracias por estar ahí.
Namaste.